vamos a estudiar la ley de gravitación universal de Newton, pero como lo es del tipo inverso al cuadrado. ¿Qué significa inverso al cuadrado? Significa que si nosotros aumentamos la distancia, la fuerza disminuye, pero no es lineal, sino inverso al cuadrado. ¿Qué significa? Si por ejemplo yo la distancia la duplico, la fuerza se reduce 2 al cuadrado 4 veces. Ajá. O al revés, si yo la distancia la logro que estén a la mitad, la fuerza ahora aumenta 2 por 2, 4 veces. Ajá. Eso es el inverso al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. No sé por qué, pero digamos que a una cierta distancia de 2 metros, la fuerza es de 100 newtons. Ajá. ¿Qué pasa si ahora la distancia la pongo, por ejemplo, a 6 metros? ¿Cuánto será la fuerza? ¿Cuánto será la fuerza? Ajá. Como ven, si aumentó en la distancia, como es inverso al cuadrado, la fuerza tiene que disminuir. Repito, un inverso es que si uno aumenta, la otra disminuye. Pero al cuadrado disminuye más rápido. Ajá. Entonces, por ejemplo, si este se multiplicó por 3, si se fijan, 2 por 3, 6. Entonces, esta se tiene que dividir entre 3, pero al cuadrado. Eso es inverso al cuadrado. Si una aumenta, otra disminuye, pero al cuadrado. Y 100 entre 3 al cuadrado es 11.11. Ajá. ¿Ya vieron? Va. Otro ejemplo. Digamos que para una cierta distancia de 5 metros hay una fuerza de 80 newtons. Ajá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo reduzco a la mitad, a 2.5 metros? Esto es entre 2, ¿ya se fijaron? Pasó a entre 2. Entonces aquí la fuerza no va a ser entre 2, sino por 2, pero al cuadrado. Si una la divides, la otra la multiplicas, pero al cuadrado. Eso significa inverso al cuadrado. Y entonces la fuerza se fue a 320 newtons. Ajá, ¿ya vieron? Si una disminuye, la otra aumenta, pero el cuadrado de esa proporcionalidad. Por ejemplo, si ahora, por ejemplo, yo la llevo a 10 metros. Ah, entonces aumenta la distancia al doble. Entonces la fuerza tiene que disminuir al doble, pero al cuadrado, o sea, entre 4. Ajá. Entonces, y sale 20 newtons. Ese es un inverso al cuadrado. Ajá. ¿Qué pasa si esta distancia, por ejemplo, la llevo 7 veces? Por ejemplo, 35 metros por 7. Ajá. En vez de entre, por. Entonces la fuerza tiene que aumentar. Perdón, tiene que disminuir. Si este fue 7 veces más grande, la fuerza se va 7 al cuadrado veces más chica. Ajá. Y se fue nada más a 1.6 newtons. Eso es un inverso al cuadrado. Si una aumenta, la otra disminuye, pero al cuadrado. Ajá. Si la distancia disminuye a la mitad, la fuerza se va 4 veces más grande. Si la distancia se va al doble, la fuerza disminuye 4 veces. El cuadrado de la distancia. Sale, chavos.